Como todas las semanas, comenzamos a hablar cuando se acerca la fecha en donde, bueno, se cumplen 30 años de la guerra de Malvinas, de la triste guerra y poco clara guerra de Malvinas. Hoy está con nosotros Edgardo Esteban, que es excombatiente, periodista, coautor de la película Iluminados por el Fuego. Bienvenido, Edgardo. Gracias. Encantado que estés aquí. Vamos a estar hablando de Malvinas todo este mes. Es lo que nos propusimos y lo estamos haciendo. Así que era bueno que estuvieras aquí presente porque tu trabajo post-Malvinas, fundamentalmente en lo que sucedió hace algunos años con Iluminados por el Fuego, creo que despertó realmente mucho la idea, la conciencia y empezar a entender un poco qué es lo que pasó en esa guerra, ¿no? Se están por cumplir 30 años. Cuando se acerca esta fecha, ¿qué es lo que a vos te sucede? Digo, ¿qué se mueve? Moviliza. Yo el libro lo escribí en el año 93, así que quizás estamos a 20 años de lo que fue el comienzo de tratar de cerrar una etapa, porque cuando escribí el libro lo que quise fue exorcizar mi fantasma, sacar mi angustia, cerrar una etapa, lo que no pensé que se iba a abrir y que iba a generar todo lo que sigue generando y se sigue construyendo. Yo pensaba estos 30 años, y lo hablaba con mi compañera, era como desde dónde construirlo, y yo pensaba en los jóvenes. Tengo una hija que tiene la misma edad que yo cuando fui a Malvinas, y pensaba que había que explicarles a los jóvenes, por un lado, cuál es la pertenencia que tenemos los argentinos de Malvinas, por qué significa tanto para nosotros como esta identidad que tenemos de Malvinas, y por otro lado, las contradicciones. Malvinas y la guerra, y recordar el 2 de abril es recordar también nuestras contradicciones como sociedad. Quizás Malvinas fue importante como gesta, como valor a lo que significó nuestros derechos soberanos, pero también fue parte de la desmalvinización que hubo con la dictadura militar a partir de todo lo que se había construido con los habitantes de las islas y que ahora hay que volver a reconstruir por la única vía posible, la única alternativa, que es a través de la paz, a través de los foros internacionales y de explicar que Malvinas tiene una larga historia y que no fue la dictadura militar, sino que es parte de esa pertenencia y tratar de esclarecer. Y me movilizaba, lo que no pensé que iba a generar este movimiento tan importante, ¿no? A partir de las palabras de la Presidenta, que significa un cambio, un giro, que hay que acompañar, que hay que alentar y que me parece que abre un debate en una instancia en donde Argentina tiene una credibilidad por su lucha por los derechos humanos en el exterior y que esta construcción que se está haciendo por estos días de Malvinas va a marcar un camino del respaldo que está teniendo, no solamente en Latinoamérica, sino en grandes países del mundo, ¿no? ¿Te parece que ese es el camino? El único, ¿no? Sí. Yo no creo en las guerras, no volvería a una guerra, me parece que hizo mucho daño la guerra y que se ocultó durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, Iluminados por el Fuego, en definitiva, fue hablar del estrés postraumático, de las secuelas de la guerra, de la parte humana que se quiso esconder, que se quiso ocultar, que nadie quería hablar. El pacto de silencio y que a los 30 días del conflicto la dictadura quiso deshacerse de los soldados y la sociedad que sintió esa derrota como propia le costó hablar, llevó muchos años, ¿no? Más de 10 años poder empezar a hablar de Malvinas. El único héroe de Malvinas que hubo en los 80 fue Aldo Rico con la Casa está en orden y las Felices Pascuas. Y entonces tomar conciencia de que éramos chicos que teníamos 18 años, a una edad que uno es inmortal, porque a los 18 años uno pensás en morirte, pensás en estudiar, en viajar, en formar una pareja, en jugar al fútbol, pero no en morirte. Todos los sueños. Y ese estrés postraumático que nos metió a nosotros como a los chicos de Cromañón, ¿no? Es decir, la situación de violencia extrema como es una guerra, no es fácil poder recomponer y reinstalarte en una sociedad que te dio la espalda. Hoy la situación cambió. Hay un statu quo por parte del Estado argentino que nos dio otro nivel y otro privilegio y una sociedad que ha tomado conciencia y que de a poco va entendiendo la problemática de los excombatientes y de alguna forma se ha integrado y se ha construido otro camino que me parece muy valioso, ¿no? Vos habiendo estado en una guerra, habiéndola sufrido, vivido, habiendo salido de esa guerra, hoy a 30 años, digo, ¿qué nos tiene que pasar a nosotros como raza humana, como civilización, entender que la guerra no conduce absolutamente a nada? Digo, porque las guerras siguen existiendo en el mundo. Digo, ¿qué es lo que mueve a una guerra? Digo. Sí, yo escribí en la contratapa del libro, escribíamos que la guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan, porque ni Galtieri ni Margaret Thatcher se mataron, pero tenían vínculos con Reagan y había un diálogo entre ellos. Y sí, los soldados, los jóvenes, que en definitiva son un número, y para los militares éramos un número, que terminó la guerra y había que sacárselos de encima. En el hospital militar, que uno siempre recuerda a algún periodista que también hoy habla desde un lugar que no lo entiendo, y que era médico en el hospital militar,
atendieron a 306 combatientes por el tema del estrés postraumático. Y no hubo una contención que la necesitábamos todos, por lo que generó después que hoy haya más muertes por suicidio. Claro, que quedaron muertes a por la combate. deriva, A la deriva total. tratando de salvarse como pudieran. O sea, en tu caso, no sé, supongo que te habrás refugiado en tu familia, no sé. Mira, siempre cuento que cuando yo llegué a mi casa que esperaba a toda la Argentina que me recibiera porque decían que era el héroe y había un perro ladrando, una luz blanca y mi mamá. Yo lo que quise fue apostar por la vida, no quedarme con el recuerdo de la muerte. Para mí el libro era poder escupir ese dolor. En el 99, cuando volví a las islas, que fui el primer excombatiente que volvió, pude darme cuenta de que volver era como parte de ese tratamiento, de poder ayudarme a darme cuenta que la guerra había quedado en el 82 y no era mi presente. Y como dice en la psicología, la resiliencia, cómo a través del arte, porque la película a mí me ayudó mucho a construirla junto con Tristan Bauer y con tu hermano y con todo el equipo que se armó, pero también ayudó a muchos a entender, a poder debatir. Te puede haber gustado o no Iluminados por el Fuego, pero no fue indiferente. Y generó un debate profundo. Y por suerte muchos compañeros, hoy hay otros compañeros, por ejemplo, de La Plata, que están allá, que creo que son como 18, que van, es decir, y han ido y han podido encontrarse con esa parte de su historia y poder cerrar desde ese lugar estando en las islas. Y por otro lado, el hablar, el poder explicarles a nuestros hijos, a nuestra familia, qué nos pasa a nosotros con Malvinas y de alguna forma hacerlo colectivo y poder también transmitirlo a la sociedad, me parece que fue parte de un aprendizaje, de un gran remedio, ¿no? Yo no me siento un sobreviviente de la guerra, yo pude superar eso y hoy sé que tengo los fantasmas y los alejo y vivo, y soy un hombre feliz de la vida. Claro. Tenemos una historia, ¿no? Sí. En el móvil también para contar de un excombatiente que está con Hugo. Así que, Huguito, ¿te escuchamos? Hola, Hugo. Sí, aquí estamos escuchando atentamente y compartiendo. Estamos en Loreto, en la provincia de Santiago del Estero, y estamos con Ramón González. Es un excombatiente. Ramón, bienvenido. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo ha sido tu historia a 30 años? ¿Qué recuerdos? Bueno, el recuerdo de la guerra, en esos años yo tenía 18 años. No sabía, por supuesto, lo que era una guerra. Y cuando nos llevaron allá, era muy feo, todos los días. Desde que llegamos hasta que volvimos, la pasamos muy mal. Muy mal, pasamos hambre, frío. Estábamos mal, o sea, para mí, para la edad que yo tenía, no tenía que ver. O sea, no tendríamos que haber ido nosotros, soldados, con 18 años. ¿Cuál era la instrucción militar que tenías en tu caso? ¿Alguna? 50 días de instrucción nada más que teníamos nosotros cuando estábamos en el batallón, pero instrucción de combate hemos hecho únicamente con bala de fogueo. Nada más, con bala de guerra no, porque no se puede. Y después de tener 50 días de instrucción nos llevan a Malvinas. ¿Y qué significa hoy a la distancia y qué significó en ese momento defender a la patria en una guerra? Y sí, como todo argentino, defender a la patria. Para eso, siendo soldado, hemos jurado la bandera, defender hasta perder la vida. Es así. ¿Tuviste miedos? Sí, tuve mucho miedo. ¿En qué momento particular te acordás de haber tenido miedo? Digamos desde el primer momento. El primer momento que hemos estado ahí, cuando llegamos, hasta que regresamos al continente argentino. ¿Y cómo era dejar a la familia, irse con 18 años a pelear a las Malvinas? Sí, era muy feo, muy feo. ¿Qué decía tu familia en aquel momento? Y ellos, o sea, no decían nada porque yo estaba haciendo el servicio militar. En esos años, yo recuerdo que cuando teníamos que mandar una carta, porque era por vía aérea, era un sobre que teníamos que escribirlo y se lo pegaba y quedaba como un sobre. Pero primeramente tenía que leerlo el superior que estaba a cargo. Nosotros teníamos que poner cosas buenas, digamos, que estábamos pasando bien, que comíamos bien, Porque si no, no llegaba nunca bueno, la carta. todo bien. Eso era obligación. Sí, porque si ponía otra cosa, la carta no llegaba nunca
a destino, digamos. Las leían a todas. Ramón. A todas. Y el momento en que termina y que se... Sí, Nico. Quería saber, hola Ramón, Nicolás acá desde Buenos Aires, quería saber en dónde estabas vos allí, en dónde estuviste. Yo pertenecía al batallón antiaéreo que estaba en la base de Puerto Belgrano. Ajá, vos Edgardo, ¿en dónde estabas? En Malvinas estaba cerca de... Y allá en Malvinas estaba en Puerto Argentino. Bien. Nosotros estábamos cerca de una... Por ahí estábamos hacia lo que era el oeste de la ciudad, en un lugar llamado entre Modi Brook y Sapper Hill, que fue donde después vino toda la parte del repliegue final. Nosotros éramos artilleros, yo era una unidad de artillería y bueno, y mi rol de combate era hacer logaritmos. Manejaba las tablas topográficas y los mapas y marcábamos para dónde iban a ir los disparos de los obuses, ¿no? ¿Y vos, Ramón, tuviste la posibilidad de volver o si la tuvieras, volverías a las islas? No sé qué contestarte porque con la edad que tengo, yo tengo 48 años y no creo que pueda volver. Ramón, ¿te emociona recordar a Malvinas? Se te nota muy emocionado. Sí, era una cosa muy fea. Cuando volvieron, te quería preguntar esto, en ese momento que estaban regresando, ¿la sensación era de alegría, de tristeza, ganas de sonreír porque volvías, ganas de llorar porque habían quedado amigos, compañeros en el camino? ¿Qué sensaciones eran las que tenían en ese momento? Eran sensaciones muy feas, o sea, ver morir a compañeros y volver de allá, o sea, ir en un batallón completo y volver con 10 o 15 o 20 soldados menos, es muy feo, era muy feo. Después de volver, después de regresar, con el paso del tiempo, ¿se puede decir que uno después de esta guerra ama más a la patria, quiere más a la patria? ¿O eso no cambia? No, eso no se cambia nunca. Por lo menos para mí. ¿Vos tenés hijos, Ramón? Tengo, sí. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Y bueno, la hija mayor, son 4 hijas. La mayor tiene 26 años que está viviendo en el sur. Y mis otras 3 viven conmigo. 19 años, claro. 16 y 15. Te preguntaba por el hecho de, hoy como padre, ¿cómo lo tomarías si un hijo tuyo de 18 años tiene que ir a una guerra como la de Malvinas? Muy complicado, ¿no? Sí. Sí. Ramón. Sí. Hugo. ¿Y se aprenden cosas? Sí. No, quería agradecerle a Ramón por haberse acercado al móvil a contarnos y a hablarnos sobre este tema que para él es tan doloroso. Muchísimas gracias, Ramón. Muchas gracias. No, por nada, gracias a ustedes. Gracias, Ramón. Huguito. Gracias por haber venido. Volvemos en un ratito cuando lo dispongan. Aquí estamos. Dale. En la película, en Iluminados por el Fuego, el personaje que hace César Albarracín es de Santiago del Estero, sino Corrientes. De Corrientes. Argentino. Que si fue... La película fue un trabajo colectivo, no es que fue Edgardo Esteban en primera persona, sino que con Tristán fuimos a distintos centros de combatientes, en el Gran Buenos Aires, en San Justo, en La Plata, fuimos a Corrientes, y buscar las distintas miradas y rescatar esas historias, ¿no? Y Santiago del Estero no hace 5 grados bajo cero, no. Y te marca, él era de la clase 63, tenía, es decir, 50 días de instrucción. ¿Qué se puede aprender con 50 días? ¿Se puede aprender a matar con 50 días? ¿Qué preparación había? Bueno, hasta en la ropa, ¿no? Sí, bueno, lo que más uno encuentra son las zapatillas flechas. Se siguen encontrando, ¿no? En las islas. Sí. O sea, no había borceguíes, no Era el segundo calzado opcional, porque la turba era muy húmeda, había mucha agua en las islas. Vos caminabas por esponjas de agua, y entonces cuando se te mojaba los borceguíes tenías que usar las zapatillas flechas. Claro, no estaban preparados para enfrentarse a la guerra y ni siquiera estaban preparados para estar físicamente ahí. Es que nadie está preparado para una guerra, y menos de esta magnitud, por lo que eran las cuestiones climáticas. Nosotros estuvimos en un pozo durante 50 días. Las armas también, ¿no? Y las armas nos dieron armamento nuevo cuando llegamos acá a Campo de Mayo, pero a Malvinas llevamos el armamento de destrucción que siempre tiene algunas falencias, fallas. Yo hace algunos años leí algo que vos decías que todavía no había habido un debate, el debate que la guerra debía tener. ¿Vos creés que ese debate se está dando o se va a dar? ¿O qué falta para que se dé ese debate? Creo que es un momento maravilloso que estamos viviendo. Creo que la presidenta marcó un debate que era una asignatura pendiente, ¿no? Ver qué nos pasó, sacar. No somos todos iguales, no fuimos todos iguales en la guerra, y hubo gente que tuvo valor,
que tuvo hidalguía y que hay que destacarlo por su heroísmo, pero es otros que no, otros que torturaron o maltrataron a sus soldados y desde ese lugar Galtieri murió y no dio las explicaciones, no hizo una autocrítica. Y me parece que lo importante es que podamos hablar, que nos podamos escuchar. Yo no me creo el dueño de la verdad. Y hay tantas miradas de Malvinas como excombatiente del sector más extremo de la izquierda a la derecha, todos tienen su pertenencia. Y me parece que tenemos que darnos cuenta que hay que sumar, pero que hay que hacerse cargo de lo que significó Malvinas y de lo que es este presente. Que el 82 hizo daño como país, daño como credibilidad, daño con el vínculo que había con los habitantes de las islas para poder, yo creo que estábamos muy cercanos cuando uno ve la historia de Malvinas en el 82 de poder haberlas recuperado sin violencia, sin guerra. Hoy es un camino y un desafío, pero creo que es una alternativa y me parece que es el único posible y de este lugar hay que acompañar con todas las ganas a este proceso de integración y de reclamo por la paz en todos los foros internacionales. Iluminados por el fuego, el libro tiene una 9ª edición dentro de poco, sí. ¿No? La película viajó por todos lados. Yo tuve la posibilidad de verla una vez en España y lo que sucedió post proyección de la película era que las 150 personas que estábamos en el cine durante media hora, 40 minutos no podíamos movernos de la butaca. Me parece que eso se repitió en cada una de las proyecciones en todos lados en donde se dio la película, ¿no? Yo acá tengo una foto de cuando la película se proyectó en el Festival de Tribeca y ahí está Pacino, están Tristan Bauer, Gastón Pauls, mi hermano, Pacino y vos. Y acá atrás alguien que no sabemos muy bien quién es, que se ríe de fondo, pero quiero decir, esto sucedía en todos lados y creo que Pacino se acercó también con estas palabras. Y él, ¿no?, eligió la película para el festival, un festival que tuvo 12 personas en la primera proyección, que casi ni existíamos como película, y había películas donde estaba Donna Sutherland, ¿no?, Malkovich, películas muy buenas, y nos invitaron 2 horas antes para ir a este evento, y no sabíamos de qué se trataba, y llegamos en subte, cuando todo el mundo entraba con limusina, ¿no?, y llegaban con limusina y alfombra roja, Gastón, Tristán y yo llegábamos en subte, y la mesa nuestra estaba ocupada y nos mandaron al fondo, y había actores importantes de lo que era de acompañar este festival, y empezaron a dar los premios, y nosotros ahí comiendo y disfrutando de lo que era el espectáculo, hasta que apareció Al Pacino y dijeron el nombre de la película, y nosotros sacando fotos a Al Pacino, y no habíamos escuchado, y aparte, como lo dijeron en inglés, seguíamos esperando a ver el ganador y aplaudíamos, y como la mesa estaba ocupada la nuestra, no nos podían encontrar, hasta que nos enfocaron y ahí subimos, y bueno, fue un momento maravilloso porque ganó Nueva York, pero ganó 4 premios en el Festival de La Habana, ganamos el Goya, ganamos el premio especial de jurado en San Sebastián, y yo tuve encuentros con veteranos de otros países, hasta con los propios veteranos ingleses, y todos se sintieron identificados con esa mirada humana, ¿no?, de la guerra, porque lo importante es decir, ¿qué nos pasa por dentro? Es la guerra interior que tenemos los que volvemos de una situación tan límite como la guerra, y cómo te reincorporás a una sociedad, cómo luchás, ¿no? Me parece que poder apostar por la vida, poder decirnos que tenemos que tener otra oportunidad, que es necesario exorcizar esos fantasmas y alejarlos, y que la muerte, porque el tema del estrés postraumático genera que haya problemas de violencia familiar, de drogadicción, suicidios, por suicidios, reinsertarse y poder reconstruir, ¿no? A mí mi familia fue fundamental, los afectos y mi trabajo, ¿no?, poder darme la posibilidad de aferrarme a mi trabajo, y creo que como dice Walt Whitman, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y poder reconstruir desde esa posibilidad me parece que es muy importante, ¿no? ¿Y sentís que pudiste cerrar esa etapa que empezaste con la escritura del libro? Yo siento que con Malvinas estoy reconciliado con la vida. Lo que creo que es una necesidad ahora de hablar y de poder construir desde este lugar de lo que es el debate interno sobre lo que nos pasó como sociedad y de acompañar este proceso hacia afuera, de alentar lo que significa poder tener nuestra soberanía que nos corresponde, porque uno piensa en las reservas naturales que hay ahí, no renovables, el petróleo, pienso en mis hijos, en lo que se les puede dar en la pesca, una alternativa de los recursos naturales como la pesca, mirando a la Antártida, esa base de Moplicen, que es una base de la OTAN aquí enfrente nuestro, en esta estructura militar que pretenden los poderosos, cuando Argentina y América Latina, que también es parte de estas Malvinas, están luchando por la paz y construyendo otra alternativa. Me parece que es importante remarcar eso y acompañar este proceso, ¿no? Gracias. Gracias, Edgardo. No, gracias por haber venido y seguimos aquí en vivo en Argentina, ¿no? Sí, seguimos.